Bueno, yo soy historiador y mi tesis de licenciatura tiene que ver con la participación electoral, entonces conozco mucho del tema. Y es una tesis que nosotros hemos venido sosteniendo y que le hemos dicho al resto de candidatos que se postularon, que muchos no tienen experiencia municipal y a nosotros nos preocupa eso, porque cuando usted se postula a un puesto, bueno, todo ciudadano tiene derecho a la postulación, pero usted también tiene que demostrar ser apto para el puesto. Y en eso nosotros le hemos dicho a la gente, nosotros hemos venido construyendo un proyecto no de ahora, sino de hace mucho tiempo, para tratar de garantizar que todo ese voto que John intenta dispersar a través de diferentes partidos, que muchas veces incluso están con él, porque ya sabemos que los representantes que están dentro de la municipalidad están con él, que no se dividan, ¿verdad? Que no se dividan. Y ese es un mensaje en el que nosotros hemos tratado de machacar lo más posible, porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué no? La vez pasada me preguntaba un periodista, ¿por qué no has buscado la unidad? ¿O por qué no has buscado al PAC? ¿O por qué no has buscado al Republicano Social Cristiano? ¿Por qué? Porque dentro de la municipalidad ya han sido partidos que han demostrado estar con el actual alcalde. Y lo voy a decir muy claro porque en esto yo no tengo pelos en la lengua. Son gente que está, son una clientela del alcalde, ¿verdad? Y se compran con cuestiones específicas. Al punto que le cuento algo alarmante que es importante que la gente de la ciudadanía sepa. Ahí cuando usted llega a ser regidor, porque ya yo tengo casi 4 años de ser regidor, le dicen o usted o participa y le damos una partida específica para que usted desarrolle sus proyectos, ¿verdad? Que tienen que estar siempre con la venia del alcalde, o queda en Siberia. Y eso es una cosa preocupante para un gobierno local en lo que llamamos la democracia más antigua de América Latina, porque yo digo que aquí en Costa Rica hay dos democracias, la de las elecciones nacionales y la de los gobiernos locales, que es un ejercicio donde casi nadie participa y además los que participan están muy influenciados por un aparato clientelar y muchas veces corrupto que se ha perpetuado con esas formas, con formas que no tienen nada que ver con un ejercicio democrático, sino más bien con una imposición autoritaria y con la poca tolerancia a la diferencia. Ayer, por ejemplo, tuvimos un pleito en el Consejo Municipal, casi nos agrede un regidor, justamente porque se enojan cuando señalamos cosas que están mal, ¿verdad? Y la democracia es eso, la democracia es diferencia, divergencia, siempre en el marco del respeto, ¿verdad? Pero siempre en el marco también de la diversidad. Cuando ya empiezan a haber síntomas de ese tipo, es que hay, y en este caso en San José en particular, es que ha habido un proyecto que ha estado acostumbrado a hacer con lo que se le dé la gana y mesa gallega con el resto de partidos que están ahí. Yo busqué a varios candidatos en esta elección y les propuse que apoyaran nuestra candidatura o que por lo menos discutiéramos las candidaturas cuál era más apta. Incluso no logramos llegar hasta ahí, pero yo les iba a plantear que tratáramos de hacer una consulta popular, ¿verdad? Para ver quién era el más apto y que fuéramos en una sola bandera. Eso no fue posible porque nadie está dispuesto. Pero es una cosa, sí, pero es una cosa en la que hay que insistir. Y yo en mi caso sí creo, bueno, nosotros hemos venido construyendo un proyecto que va más allá de la base que teníamos como partido nacional, sino que hemos tratado de ampliarla a otros sectores, llegándoles a gente que muchas veces nos dice yo no comulgo con su partido, pero comulgo con su práctica política dentro del Consejo Municipal. Y esa gente, por eso construimos un proyecto más amplio y se llama Juntos. Por lo mismo, porque hemos tratado de llegar a otra gente que no necesariamente nos dice yo comulgo con todos sus principios, pero están de acuerdo con un programa mínimo que nosotros tenemos y que es lo básico para avanzar en una agenda que le llegue a las necesidades de la gente en el cantón. Hay una confusión en la población y eso más adelante nos va a llevar al tema de educación civil. Pero hay una confusión porque mucha de la cuestión que está entrabada con respecto a los vendedores informales debería más bien venir emitido desde el Ministerio de Salud, ¿verdad? Una serie de reglamentación que garantice que los productos que se están vendiendo van a eso, a garantizar la salud pública, ¿verdad? Bueno, los que son comestibles, ¿verdad? Los que son comestibles, exacto, porque hay otro montón que no. Pero sí, específicamente en el de comestibles, enfoquémonos en ese porque tal vez el tema es bien amplio. Es amplio. Pero al final es un lobby grande, bien grande, tan grande
que en varias oportunidades la policía municipal ha tenido enfrentamientos con los vendedores informales, Claro, no sé si usted recuerda. claro. Entonces eso es por ahí, como cuál es el rol de la municipalidad en todo esto. Si lo tiene y Sí, si lo tiene, ¿cuál es? lo tiene. Yo creo que ahí habría que hablar como más a profundidad porque siempre es un tema que se toca de manera muy superficial y el empleo informal tiene que ver con razones estructurales. Yo escuché hace algunos días, lo he escuchado ya varias veces al actual alcalde hablar de que el tema de las ventas ambulantes tiene que ver con el modelo de desarrollo que hemos construido. Y siempre que él dice eso, se me viene a la cabeza qué hacen ellos o qué hace la municipalidad para intentar cambiar ese modelo que tenemos, que no se puede cambiar solo desde un gobierno local. Evidentemente eso tiene que ver con políticas de Estado, pero ellos han estado durante 30 años impulsando esas políticas de Estado. O sea, el TLC es una política de Estado. Entonces, ese tipo de política pública que se ha hecho, que ha sido para beneficiar un modelo concentrador de la riqueza, ha provocado que nos lleve a esas situaciones que es lo más superficial. Cuando usted ve los vendedores informales, eso ya es como la consecuencia de un montón de causas que venían atrás. Claro. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno local para trabajar con eso? Lo primero, estudiar la problemática, porque no se sabe, por ejemplo, quién es el vendedor informal, qué características tiene, de dónde proviene. Por ejemplo, un prejuicio que se tiene mucho es que todos los vendedores informales son extranjeros y no es tan cierto. No es tan cierto. Mucha gente que sí tal vez no es del cantón del cantón central de San José, que vienen de otras partes del país, correcto, pero que son nacionales. Y muchos también son del cantón o ya se instalaron acá. ¿Y quiénes son esas personas y qué tipo de oficios durante toda su vida han desarrollado? Todas esas cosas hay que estudiarlas, porque entonces, si no, lo que nos encontramos es una política como la política que tenemos actualmente, que es una política de choque, ¿verdad? De que la policía municipal prácticamente lo que hace es corretear al vendedor informal en las avenidas de San José. Es un espectáculo, ¿verdad? Pero eso no resuelve nada y lo que hace es alimentar más un sentimiento, digamos, deshumanizado que ya existe en nuestra sociedad y que un gobierno local no debería tener ese enfoque, sino todo lo contrario, debería ser un gobierno local que trate de que nuestra población en general, la que se encuentra bien y la que no se encuentra tan bien, se entiendan, ¿verdad? Y que busquemos como las soluciones. Ahora, el tema del empleo informal no lo puede tratar solo el gobierno local porque no tiene todas las herramientas para tratarlo. Vos mismo lo decías, el Ministerio de Salud en el caso de los comestibles. Ya existe una ley, se aprobó una ley hace poco menos de 2 años, donde se le da la potestad al Ministerio de Salud de hacer un procedimiento para que esas personas puedan vender sus productos sin necesidad de que los corretee la policía municipal. Ahí tiene que haber una coordinación específica entre el gobierno local y las instancias centrales. Eso actualmente no se da. Una cosa que nosotros haríamos llegando apenas a la alcaldía es empezar a desarrollar una coordinación institucional que actualmente no existe. Es que habría que contextualizarlo, ¿verdad? Eso que vos decís del resentimiento es una cosa que se palpa incluso a nivel social y a nivel electoral se palpa todavía más porque hay una brecha que se ha venido creando en nuestra sociedad. Entonces vos hablas de resentimiento, casi un 40% de la población está en el empleo informal. Estamos hablando de un dato de la población económicamente activa, está en el empleo informal. Estamos hablando de un dato de una gran cantidad de población. Eso se genera en un malestar social, evidentemente, y no hay respuestas porque siempre la política que se hace desde las instituciones públicas es una política paliativa, no es una política para trabajar en las causas estructurales que el modelo ha provocado. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Por lo menos, digamos, inmediatamente. Yo pienso que habría que generar algunas herramientas y te voy a dar un caso concreto. Yo tengo un amigo, ahora no está aquí, está en Estados Unidos, pero él había desarrollado una pequeña empresa. Incluso Canal 7 le sacó algunos reportajes que tenían que ver con... Él tuvo un pequeño presupuesto, agarró una bicicleta y a partir de ahí se montó un café gourmet. Ajá. Y se iba a diferentes puntos donde él sabía que a él le compraban el café.
Él me decía mucho, ma, es que yo soy un vendedor ambulante, o sea, yo soy igual que cualquier otro, pero a mí, por las características de mi negocio, no me corretea la policía municipal. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos, y existen, porque actualmente hay instituciones del gobierno central que tienen los recursos, qué pasarían si nosotros tuviéramos un listado de la gente que está en San José, que está en el empleo informal, y les garantizamos que pudieran tener pequeños negocios? Los vendedores de naranjas, que son un negocio además bastante lucrativo, aunque la gente no lo crea, bueno, lucrativo digo que se sostiene, ¿verdad? Ese tal vez el adjetivo no es el mejor, pero digamos digo rentable. Los vendedores de naranjas se sostienen, pero muchas veces usted se encuentra un policía municipal que agarra y les quita el carrito y ya no tienen con qué trabajar. Y tienen una cuestión, que es que ellos mismos buscan su mercado. Ellos saben dónde hay plata, dónde está el trabajador o el punto donde ellos pueden llegar a vender. Esas son cosas que nosotros podemos darle herramientas a la población como gobierno local, ya sea a través de presupuestos o a través de facilitarles trámites para que no, digamos, para que la misma población que está en ese empleo informal pueda desarrollar sus ideas o que ya las desarrollan y las puedan fortalecer, ¿verdad? Porque ya existe mucha gente que tiene inventiva en esos términos. Pero si tenemos un gobierno local que lo que hace es corretear a la venta informal y lo que hace es reprimirla, de ahí no le estamos dando ninguna opción. Ni los dejamos comer, ni buscar su comida, ni tampoco les damos opciones para que se fortalezcan si es que tienen alguna idea. Yo creo que habría que hacer todo lo contrario para empezar a paliar las razones estructurales. Y ahí hay que buscar fondos de instituciones como el IMAS, por ejemplo. Tiene ahorita, yo revisé el último presupuesto del IMAS y tiene un montón de fondos que están ahorita congelados, que no se están ejecutando. Esas son cosas que desde un gobierno local se pueden empezar a facilitar. Si se tiene un convenio entre el gobierno local e instituciones como el IMAS, podemos trasladar esos recursos al gobierno local y que el gobierno local, que es el que tiene cercanía con las problemáticas, pueda redistribuir, porque ahí es donde comienza la redistribución de la riqueza, que ahí es donde está el meollo del asunto con el cambio de modelo. Vamos a seguir teniendo un modelo que lo que incentive sea la concentración de la riqueza, o vamos a tener un modelo que lo que incentive sea la redistribución para tener sociedades más igualitarias. Es como el plano, digamos, más general en el que yo lo podría contextualizar. Totalmente. Digamos, el problema es la conformación, o mejor dicho, la formación de la estructura administrativa del país, porque hay un nivel que quedó como huérfano desde hace mucho tiempo, que es el nivel provincial. Entonces, vos no te encontrás, digamos, como en la organización regional del país, una administración. Entonces tenés el gobierno central y por otra parte baja ya a los gobiernos locales y a nivel medio no hay ninguna. Entonces tenés que hacer esfuerzos grandísimos para coordinar entre gobiernos locales que muchas veces no tienen capacidad de coordinar. Entonces hay problemáticas que no se pueden resolver solo desde una isla, una pequeña isla que son los cantones. Entonces, bueno, el caso de las cuencas de los ríos, por ejemplo, o del tratamiento integral de los residuos sólidos, o la coordinación de la planificación urbana. Ese tipo de cosas son cosas que están tan desorganizadas justamente porque nadie ha hecho un esfuerzo porque los gobiernos locales no sean pequeñas islas, sino que hayan políticas generales que logren integrar a todo el territorio. Y es el caso de lo que me mencionas en el tema de Escazú-Pavas, ¿verdad? Ahí hubo un proyecto de hacer un puente que conectara la parte de Lomas con Huachipelín. Ajá. Pero claro, hubo gente del otro lado también que se quejó mucho porque cuidados en un puente donde crucen aquí los pobres, ¿verdad? Eso también, bueno, en fin. Sí. Hay gente para todo, ¿verdad? Para todo, sí. Hay gente para todo. Y existen puentes, digamos, vos vas a partes de Lomas y existen puentes de hamaca que conectan con el otro lado. Sí, yo los he visto. Entonces son cosas que el gobierno local debería garantizar y si no los puede gestionar porque no es su competencia, debería intentar tener un liderazgo mucho mayor, que eso es lo que no se tiene, porque el gobierno local actual
que tiene ya 30 años acá, no es un gobierno local que se preocupe por las necesidades de la gente, y ese es un tema muy importante a posicionar. Vos ahora me decías, y eso es una cosa que está en la percepción de la gente, nos estamos jugando los 4 distritos del casco central, y no es cierto. O sea, San José está compuesto por 11 distritos, pero el discurso del oficialismo ha centrado todo el discurso en el casco central, y las necesidades del resto, ¿dónde están? ¿Verdad? Entonces, es más espectáculo que otra cosa. Y a eso me lleva al siguiente punto, que es lo que vos hablabas de ciudades inteligentes. Bueno, primero habría que reconceptualizar el concepto de ciudad. Totalmente. ¿Verdad? Y pensar en cómo integrar a la ciudad, en cómo integrar entonces al resto de distritos. Esos otros 7 distritos, cómo los integramos a la lógica del casco central, y viceversa, cómo integramos al casco central en la lógica de esos otros 7 distritos y los cantones aledaños también. Eso depende, primero, de mucho liderazgo, de mucha voluntad, pero también depende de que construyamos conceptos que nos permitan tener como una guía, una brújula para conducir la gestión municipal. Eso actualmente no existe. Hay un geógrafo británico que se llama David Harvey, que dice: para pensar en nuevas ciudades hay que pensar en qué significa una ciudad. Y él dice: ciudad significa las relaciones sociales que, por ejemplo, se entablan en esos lugares. Significa las relaciones que se entablan con el medio ambiente. Significa también las concepciones que tenemos sobre la estética, que eso es también una cosa muy importante, y es un concepto que nos ha sido heredado de mala manera. La gente piensa que una ciudad es un lugar donde haya muchos edificios altos. Ajá. Y eso no es cierto tampoco. O sea, una ciudad es un lugar de concentración de la población donde se desarrollan cierto tipo de relaciones. Totalmente. Entonces, ahí creo que hay que empezar a buscar relaciones más igualitarias, donde construyamos, sí, un concepto sobre qué estética queremos de la ciudad, qué valores vamos a poner por encima de otros, ¿verdad? O es que la desigualdad va a seguir siendo nuestro principal valor, el individualismo va a seguir siendo nuestro principal valor. Y me lleva a un último punto para cerrar con este tema, Waldo. Tavo. Tavo. Tavo, lo mismo. Sí, es lo mismo. Hay un profesor de la universidad que me decía a mí mucho: las sociedades actuales en nuestra región se están convirtiendo en sociedades medievales, porque se están empezando a construir castillos dentro de las ciudades. Vos ves, y hay fortalezas que ya se construyen para segregar a una parte de la población de otra. Eso no tiene nada de moderno, es una cuestión básicamente medieval. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de modernidad o de discusiones modernas en una ciudad que más bien se está amurallando, que se está convirtiendo en una ciudad desigual e individualista? Es contradictorio. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué como especie nos cuesta tanto llegar a la igualdad? Nos ha costado toda la historia que tenemos. Es porque nuestra naturaleza es decir, somos buenos por naturaleza, somos malos por naturaleza, somos versátiles por naturaleza. ¿Qué somos? Yo no creo ni que somos buenos ni malos por naturaleza. Creo que las circunstancias hacen a un ser humano, ¿verdad? También hay particularidades que cada persona tiene en su carácter, pero creo que las circunstancias nos hacen. Pero nos han hecho por todo lo que tenemos de historia, porque nunca hemos podido, todavía hoy en día estamos un poquito más cerca, digámoslo así. El tiempo nos ha hecho de alguna manera progresar, ¿verdad? Pero ¿por qué nos Bueno, la historia no es lineal en realidad. Es cíclica. Sí, es cíclica, y además tiene como saltos, ¿verdad? Entonces yo no hablaría, digamos, como en tono de que ahora estamos mejor que antes, porque vos ves y hay cosas que podríamos recuperar del pasado que nos servirían mucho para el presente. Y nuestra sociedad en particular, la sociedad costarricense, construyó valores que para nosotros son fundamentales y han hecho, digamos, y se han convertido en valores institucionalizados. Poder hacer de la solidaridad un valor en nuestra seguridad social es una cuestión que no es única en el mundo. Cuando digo estar mejor que antes me refiero digamos, el hecho de que de alguna manera reconocemos hoy en día ciertos derechos que antes tal vez no se reconocían. ¿Me explico? Y eso de alguna manera, no quiero decir con esto que al contrario, somos súper desiguales, pero
creo que han habido algunos avances en materia de igualdad. El ser humano siempre está en pugna, ¿verdad? El ser humano siempre está en pugna. Y yo diría, digamos, que esos derechos de nada valen que estén en el papel. Está muy bien que estén, incluso a nivel constitucional hay muchos derechos que desde hace mucho están garantizados, pero que en la práctica nunca los hemos podido materializar. Entonces, creo que lo que hay que hacer es tratar Tavo, buscar cómo cultivar eso. Y eso me lleva a un tema de campaña municipal que casi no se aborda, mejor dicho, que tiene que ver con la educación. Los gobiernos locales tienen mucho que ver con la educación porque son los que eligen las juntas de educación y las juntas administrativas, específicamente los consejos municipales. Y la forma en la que se eligen actualmente lo que hace es que está muy permeada por la corrupción y por intereses particulares de gente que está en partidos políticos, que no beneficia en nada a la educación actual. Yo pienso que si nosotros recuperamos las juntas de educación y las juntas administrativas, podemos sembrar una semilla que antes, o que mejor dicho, ahora no se está sembrando. Y es una oportunidad de oro que tenemos para que podamos tener en nuestro cantón y darle el ejemplo a otros cantones y a otros gobiernos locales de sembrar nuevas juventudes y nuevos niños y niñas. Porque, digamos, yo he estado en otras ciudades, por ejemplo, en el DF yo he visto, y en Bogotá también, que las alcaldías trabajan mucho con los medios de comunicación para educar a su población. Un ejemplo, cuando en Bogotá se inauguró el Transmilenio, Diego, yo recuerdo que la alcaldía, o sea, invertía, tenían un presupuesto dedicado para eso, ¿verdad? Para invertir en medios de comunicación, televisión, radio. Bueno, en aquel momento el internet no era tan hasta ahora, medio estaba, ¿verdad? Entonces, ellos trabajaban mucho con los medios de comunicación para educar a la gente cómo utilizar el Transmilenio, cómo funcionaba la cuestión de las paradas, de las estaciones, cómo se compraban los tiquetes, todo esto. Pero uno analiza y aquí los gobiernos locales, y a veces ni siquiera el gobierno, ¿verdad?, de la República, uno ve que tenga ese tipo de gestiones con los medios de comunicación y más bien siempre es una tiradera de medios contra, ¿verdad? Y entonces uno dice, pucha, como el cangrejo en la olla, ¿verdad? Se jalan entre ellos para no salir. Eso, la educación en general. Sí, es que creo que un gobierno local que se preocupe por informar a la gente y que esté, digamos, que sus intereses estén centrados en las necesidades de la gente, siempre se va a preocupar por su comunicación. Yo tengo un proyecto que está en nuestro programa que es poder crear un medio alternativo o medios alternativos dentro del Cantón Central de San José. Y eso significa, por ejemplo, pequeños emprendimientos incluso de gente que tiene una pequeña empresa audiovisual, poder incentivar ese tipo de cosas desde el gobierno local, porque hay recursos y porque hay gente que tiene habilidades de ese tipo en nuestro cantón que no están siendo explotadas. Ese tipo de cosas podemos hacerlas desde el gobierno local, pero también podemos informar. Vos hablabas de cómo el gobierno local podría informar sobre ciertas cosas. Yo pienso en una cosa que se le hace muy tediosa a la gente que visita los edificios de la municipalidad, y son los trámites. Ni siquiera existe o sea, actualmente con una pequeña cámara, vos puedes hacer un tutorial de lo que sea. Ese tipo de cosas el gobierno local fácilmente lo podría hacer porque además requiere de pocos recursos. Y digo pocos recursos respecto de los recursos que tiene la municipalidad de San José. Ese tipo de cosas son muy fáciles por lo menos desde mi punto de vista, y lo sé porque ya he estado, digamos, como en ese tipo de actividades, podrían ser muy fáciles para desarrollar en el Cantón Central. Una cosa que vos hablabas con el tema de que la ciudad es poco amigable o que es excluyente con las personas que tienen alguna discapacidad. Hay cosas que son materiales y hay cosas que son educativas. Lo educativo solo se construye si usted construye nuevos valores desde la educación. Y eso hay que tratar de garantizarlo desde que uno está muy niño, porque si vos no, lo único que incentivas son valores que tienen que ver con la individualidad y con cuidarme a mí mismo y no cuidar a la colectividad,
y la gente no se va a preocupar, si no tiene, digamos, en su individualidad ninguna necesidad, no se va a preocupar por los demás. Es así, y eso es la sociedad que hemos venido construyendo a través de la televisión, a través del internet. Y Los si, costarricenses es muy individualista. claro, Muy individualista. porque no hemos tenido tampoco una política para trabajar eso. Hay un principio de Arquímedes que habla de dame un punto de apoyo y volcaré el mundo. Es básicamente ese principio el que deberíamos tener en nuestra educación, que es nuestro punto de apoyo debería ser la niñez. Si nosotros cultivamos en la niñez nuevos valores, vamos a tener en 10, en 20, en 30 años una sociedad muy distinta, pero si lo que estamos es viendo la inmediatez, no nos vamos a dar cuenta de que todos esos nuevos hombres y mujeres de nuestro país están cultivándose en valores que no construyen sociedad, porque lo cierto es que el individualismo lo que hace es romper la idea de sociedad. Ustedes lo saben mejor que yo que se dedican a la comunicación, pero un mensaje solo cala si usted machaca en el mensaje y no hay una política pública que esté desarrollada de acuerdo a ciertos valores. Entonces, si vos no promoves la igualdad, es muy difícil, a través de diferentes medios es muy difícil que la gente lo haga. Entonces, hay gente, por ejemplo, yo pienso que podríamos nosotros desde el gobierno local coordinar con grupos organizados que se encarguen de promover esos valores. La ciudad podría ser una ciudad más viva. ¿Qué tal que si tuviéramos grupos de teatro o grupos de música, el mismo rap que ustedes desarrollan, que lo pudiéramos llevar, que además tiene valores muy colectivos, digamos, ese tipo de cultura urbana que se desarrolla ya en San José, que hay muchos lugares a los que se les niegan que se desarrolle? Si nosotros lo incentiváramos, estaríamos creando nuevas juventudes, nuevas sociedades. Vos hablabas de que no hay que hablar de ciudades inteligentes, que hay que hablar de... O sea, no digo que no se debe hablar de ciudades inteligentes. Sí, pero ojalá habláramos conceptualizando y toda la cuestión. Pero a mí me parece que antes de apostarle a eso para competir en el mundo global, como dicen, ¿verdad? Deberíamos apostarle primero a hacer San José ciudad educada. Y o sociedad inteligente. O por lo menos solidaria, humana. Bogotá, por ejemplo, desarrolla mucho ese concepto, Bogotá humana. Claro. Entonces, a partir de eso generan esas cadenas, ese sentido de pertenencia que nos los vuelve tal vez quizás un poquito menos individualistas, ¿verdad? Pero sí, por ahí va orientado eso. Sí, las ideas son como un motor, ¿verdad? Cuando usted instala una idea, eso puede transformar muchas cosas. La vez pasada lo hablaba con unos funcionarios municipales porque algunos me decían, no, es que aquí no va a cambiar nada. Y yo la verdad me preocupo por mí nada más, por mi trabajo y por mí. Y yo le decía, vea, si usted solo se preocupa por eso, primero se está disparando en su propio zapato, ¿sí? Y al mismo tiempo, esos valores que usted está inculcando se le van a devolver después. ¿Qué pasa? Yo le decía a él, ¿qué pasa si usted cuando ya es un adulto mayor ocupa atención de sus hijos y solo les ha inculcado individualidad? Y esos son hijos que después van a decir, no, la verdad es que a mí, mi papá no me interesa primero mi vida y los míos y después el resto. Y eso es una cosa que, digamos, es un boomerang que tenemos que atajar pronto, porque ya nos estamos convirtiendo en sociedades violentas, desiguales, deshumanizadas. Hay casos, por ejemplo, la vez pasada hablaba, no me acuerdo con quién, una muchacha que me entrevistaba, donde yo le decía que hay casos de ciudades donde ya se han presentado incidentes como quema de seres humanos. Ese tipo de cosas son síntomas, ¿verdad? De ciudades donde se han cultivado esas ideas y esos valores. Eso hay que evitarlo porque nosotros en eso hemos sido una sociedad muy particular. Hablemos un poquito de intergobernabilidad municipal. Primero aclarar el concepto de qué es o en dónde el alcalde, cuáles son sus límites de acción, ¿verdad?
y a partir de eso hablar de qué podemos hacer para conectar de alguna manera Escazú, hacerlo intermunicipal, pero no solo con Escazú, sino con Montes de Oca, Desamparados, Alajuelita, Curridabat, Tibasgo y Coichea, que son los que entiendo que tienen límites. Entonces es un poquito eso, ¿verdad? Y ver cómo conectamos pues distintas áreas de San José. Sí, ahí uno de los principales problemas es que el legado que tenemos de la construcción del aparato administrativo no se ha preocupado por los diferentes niveles de organización de nuestro país. Entonces, nos encontramos que existe organización a nivel nacional y de esa organización después no existe una organización a nivel regional. Entonces, hay problemas que quedan desatendidos porque no existe quien sincronice eso. Y después bajamos al gobierno local y nos encontramos que son pequeñas islas que intentan organizar esos temas o desorganizarlos y no logran tener una conexión institucional entre los gobiernos locales. Eso, entonces, en la actualidad lo que requiere es de mucha voluntad y de liderazgo para conectar ciertas problemáticas, pero también requiere de hacer planteamientos en ciertos temas que nos permitan tener políticas más generales, ya sea en el tratamiento de las cuencas, en la planificación urbana o el tratamiento integral de los residuos sólidos, que es otra problemática que no atañe solo a los gobiernos locales, pero que el trabajo termina siendo de los gobiernos locales, aunque la institución rectora es una institución a nivel nacional que prácticamente no da opciones, ¿verdad? Y eso pasa en muchos temas. Entonces, ¿cómo hacer para conectar eso? Bueno, hay que hacer algunos cambios a nivel administrativo en el país, que eso tiene que ser como un consenso nacional, básicamente, pero también hay que tener un liderazgo que actualmente no se tiene, porque muchos alcaldes velan nada más por su isla, ¿verdad? Y eso está muy mal. Hay que tratar de hacer conexiones que sean permanentes, que nos sirvan para generar una política general en algunos temas en los que ahorita no se genera. Y el caso de la conexión de algunos lugares, como el de Pavas con Huachipelín, es muy importante. Eso no le corresponde exactamente al gobierno local, pero si el gobierno local gestionara las necesidades de sus habitantes, sabría que ahí hay una necesidad que está insatisfecha y que el gobierno central tiene que invertir recursos en eso. Si se tuviera una preocupación por las necesidades de la población, de toda la población del cantón, ese tipo de gestiones serían prioridad en la agenda de la Alcaldía Municipal de San José. Hablábamos incluso del caso de el Bajo de Nosanonos, que está en una región como limítrofe o cercana al límite, y entonces eso dificulta mucho la gestión municipal y estatal en general, al punto que hoy Anonos es la República Independiente de los Anonos. Me explico. No se ven los candidatos cada 4 años, pero de ahí... Sí, hay muchas regiones, ¿verdad? Hay muchos límites entre cantones que están desatendidos porque entre los mismos alcaldes se tiran la pelota, ¿verdad? Y dicen, no, le corresponde a tal municipalidad hacer esto o lo otro. Eso es una problemática que hay que resolver también con mucha coordinación y con mucho liderazgo. El problema es que muchas de las alcaldías que hay actualmente se preocupan más por figurar que por representar los intereses de la gente. Y eso después se ve reflejado en las elecciones municipales, porque la poca votación que hay en las elecciones municipales es porque la gente no le encuentra sentido al gobierno local, porque dicen, si el gobierno local no me resuelve nada, ¿para qué yo voy a salir a votar por el alcalde o por los regidores o por el síndico del distrito? El sistema formal colapsó. Ya el mundo enfrenta otro momento, me explico, y necesita soluciones para el momento que está enfrentando. Eso en términos de educación. Y hablábamos entonces de que entonces, no sé si es que es un tema de moda o qué, como hay muchos temas de moda, innovación, carbono neutralidad, responsabilidad social corporativa, ¿verdad? También ahora uno que es nuevo, que está también de moda, es a nivel empresarial, es el LGTB, ¿verdad? Han hecho de la cuestión del tema una cuestión de mercadeo corporativo, y así también siento que el tema de las ciudades inteligentes es un tema que se está poniendo como de moda, cuando en realidad deberíamos estar apostando primero a una ciudad educada, ¿verdad? No hablar de San José, ciudad inteligente, sino hablar de San José, ciudad educada, como otras ciudades hablan de, por ejemplo, Bogotá solidaria, Bogotá humana, ¿verdad? Un poquito por ahí va
la pregunta. Vea que todos los temas que usted me menciona, Tavo, tienen que ver con necesidades específicas de la gente. Una cosa que nosotros hemos identificado en la política tradicional, que es que ellos hacen lo que nosotros le llamamos gestión simbólica, que es trabajar sobre la base de las ideas, digamos, de gestionar las ideas que tiene la gente y las percepciones que tiene la gente sobre la política institucional, pero no en la realidad. Entonces, ¿qué implica esa gestión simbólica? Que se hable de todos esos temas, que se hagan propuestas sobre todos esos temas, pero que no se haga nada en concreto. Entonces vos te encontrás un alcalde que tiene 15 años de estar promoviendo un tranvía que nunca se ejecutó, hablando del tema de la movilidad, o un alcalde que empieza a hablar de una ciudad inteligente, pero no resuelve ninguna de las problemáticas que tiene nuestra ciudad. Y eso depende, para eso es que se construye, digamos, y para eso en servicio de eso debería estar la tecnología en el caso de las ciudades inteligentes. ¿Cómo se construye eso? Bueno, hablando de la educación, construyendo nuevos valores dentro de la educación formal, que ahí el gobierno local puede hacer mucho. Yo he venido hablando de la recuperación de las juntas administrativas y las juntas de educación del cantón para poder construir nuevos valores dentro de la educación que nos permitan ser sociedades más inclusivas, más humanas, con nuevos valores. Es básicamente lo mismo. Nuestro punto de apoyo debería ser la niñez y la adolescencia para poder transformar a las nuevas generaciones. Si nosotros en las nuevas generaciones construimos otros valores que tengan que ver con la igualdad, con la solidaridad, con el entendimiento del otro, eso va a hacer que en un futuro tengamos sociedades mucho más preparadas para enfrentar las problemáticas que estamos hablando, ¿verdad? Porque esas problemáticas no las podemos enfrentar solo a través de los gobiernos, sino a través de la colectividad. Y con el tema de las ciudades inteligentes, yo creo que eso es muy importante también, es no vender humo, sino vender lo que realmente podemos hacer como gobierno local para saber que vamos a llenar, digamos, necesidades que tiene la gente. Barrio Chino, Paseo de los Estudiantes, ninguna de las anteriores, ¿y por qué? Paseo de los Estudiantes, porque es un símbolo de nuestra historia costarricense, es uno de los valores más importantes que tenemos como costarricenses, que es el cuidado de nuestra democracia y de nuestra igualdad versus lo que es una dictadura, que es la única dictadura que tuvimos en el siglo XX, que es la dictadura de los hermanos Tinoco, y que es un valor que hay que recuperar. ¿Cómo va a ser que nosotros construyamos? Yo no tengo nada en contra de la comunidad china ni nada por el estilo, Sí, pero no era el espacio para desarrollar un proyecto que vino a abordar un tema histórico, no solo en San José, sino en nuestro país. Hay que recuperarlo, el Paseo de los Estudiantes, hay que recuperarlo como símbolo de nuestra identidad costarricense, y hay que potenciarlo también. Yo soy historiador y creo que es una ofensa para quienes estudiamos la historia que se haya hecho un proyecto que intente desdibujarlo, pero es coincidente con una administración que tiene 3 décadas en un gobierno local muy importante, no solo a nivel nacional, sino también regional. Ni siquiera las dictaduras más cruentas de Centroamérica estuvieron tanto tiempo en el poder, para que nos hagamos una idea de por dónde va el juego de borrar un momento histórico o un momento de nuestra vida como sociedad que es fundamental para entendernos actualmente. Yo creo que el problema es, y volvemos a lo mismo de la educación, el problema está en los valores que construimos. Si, por ejemplo, hay una aceptación del actual alcalde de que el modelo de desarrollo que ellos han promovido durante 30 años está agotado, ¿qué políticas estamos desarrollando para que volvamos la mirada a otro modelo en el que se encargue no solo de producir riqueza, sino también de distribuirla? Eso no lo estamos haciendo actualmente, y de hecho las políticas y los proyectos que se tienen en su programa tienen más que ver con concentración de la riqueza que con redistribución. Actualmente se le pidió al Banco Mundial un préstamo de alrededor de $10 millones
y es para invertirlo en poblaciones muy, muy específicas. Eso, si nosotros llegamos a la alcaldía, lo primero que haríamos es replantear un proyecto de ese tipo y decir, bueno, ahora vamos a invertir en las poblaciones que más lo necesitan, porque si usted las inversiones las hace siempre en las mismas poblaciones, va a obtener siempre los mismos resultados. Y es la famosa teoría del derramamiento, ¿verdad? De que vamos a producir y a llenar la copa hasta que eso se derrame y caiga en el resto de la población. Eso está demostrado que es una política desactualizada que no funciona. Hay que generar políticas desde los gobiernos locales y desde el gobierno nacional que nos permitan redistribuir los recursos en las poblaciones y darles herramientas a las personas para construir sociedades más colectivas, porque ya existen prácticas, Tavo, dentro de las mismas comunidades que son solidarias, que desarrollan negocios entre las mismas comunidades. Y vos me preguntabas qué hacer con ese montón de locales que están quedando vacíos. Yo hablaría más bien, no solo de locales, yo hablaría de qué hacer con la gente que está desesperanzada en la política y qué hacer con la gente que tiene una necesidad específica en su vida muy cotidiana, porque no es preocuparse porque los locales estén llenos, es preocuparse porque los estómagos estén llenos, porque la gente tenga una vida feliz, porque al final ese es el objetivo de la vida, poder vivir su vida con la mayor plenitud posible. El gobierno local puede garantizar muchas de esas cosas si tiene una orientación más dirigida a las necesidades de las mayorías. No, total. Estamos claros en que la prioridad, digamos, es llenar los estómagos y no los locales. Sin embargo, los locales están ahí. ¿Qué plantea Diego Miranda? Plantea fomentar el emprendimiento para que eventualmente haya comercio en esos locales, o plantea, por el contrario, porque hacia allá va orientada, digamos, un poquito la pregunta, o plantea por el contrario, buscar un modelo a partir del cual no se esté buscando más bien llenar esos locales sino para comercio, sino para otro uso. ¿Me explico? No, sí te entiendo la pregunta, pero es que los locales se van a comenzar a llenar cuando tengamos una política que se preocupe más porque la gente pueda satisfacer sus necesidades, porque cuando vos invertís, o sea, el problema es que la política actual lo que hace es sacar de los bolsillos de la gente recursos y no los invierte para que la gente pueda desarrollar actividades. Entonces te encontrás sociedades muy precarizadas, sociedades sin capacidad de consumo, y entonces en ciudades donde no hay capacidad de consumo vos empezás a ver eso como un síntoma, locales que se empiezan a desocupar. No, totalmente. Algo que va muy alineado, digamos, con la pregunta es, por ejemplo, la gente quiere emprender, pero no puede. ¿Quiere? O sea, yo soy uno que me encantaría, por ejemplo, tener un local en San José, de lo que sea. Me encantaría tener mi propio emprendimiento, pero no puedo. Entonces mi pregunta es, si la prioridad es la panza y no el local, ¿dónde queda el emprendimiento en todo esto? El emprendimiento queda en el momento en el que usted se preocupa de la necesidad, porque no es nada más llegar a la necesidad inmediata y tratar de solventarla de manera superficial, sino tratar de solventarla dándole herramientas a la gente para que la gente pueda hacerlo. El gobierno local tiene capacidad de tener cercanía con la gente. Si nosotros identificamos quiénes son los que tienen esas necesidades, podemos, y era lo que decía ahora, extraer recursos que están, por ejemplo, congelados o subejecutados en instituciones como el IMAS, que tiene recursos para emprendimientos. Hay un apartado de su presupuesto que tiene que ver con eso. Yo creo que son como 1.500 millones de colones ahorita que no se han ejecutado en una institución que debería estar preocupada porque se ejecute, porque si vos, Tavo, tenés un emprendimiento y tenés la idea y tenés algunas herramientas para hacerlo, si te dan facilidades, si te ayudan con la tramitología y se le da un seguimiento para que sea un negocio fructífero, en algún momento eso va a dar frutos. Vos vas a tener cómo mantenerte vos y tu familia, y al mismo tiempo vas a estar generando un tejido social y productivo que antes no existía. Y eso hay que hacerlo no solo en el casco central de San José, en el resto de distritos que están alrededor del casco central, que también están precarizados y que también están olvidados. Hay que volver la mirada ahí y generar tejidos productivos y sociales en espacios incluso públicos. Yo pienso, por ejemplo, en parques donde podamos hacer actividades que la municipalidad promocione y al mismo tiempo ahí generar un tejido productivo. Ahí me encontré un grupo de mujeres emprendedoras en Pavas y les propuse que agarráramos la plaza del centro de Pavas, que es un lugar donde hay mucha concentración de gente siempre, porque hay mucha actividad de todo tipo, la iglesia,
la cancha de fútbol, los comercios alrededor, y ahí poder generar promoción del gobierno local de ciertas actividades, por ejemplo culturales, y que ellas tengan un espacio permanente ahí para desarrollar su emprendimiento. Esas cosas actualmente están negadas para la población de San José. Nosotros desde Juntos vamos a hacer un trabajo para promocionarlas y para que la gente no solo pueda llenar su panza, sino también garantizar continuar su vida con... Porque no es solo llenar la panza, o sea, la vida requiere, como decía el poema, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Es así, o sea, es exactamente lo mismo. Hay muchas actividades que el gobierno local puede desarrollar para que la gente viva feliz. Pienso yo, por ejemplo, en el caso de desarrollar pequeños emprendimientos culturales en las comunidades, por ejemplo, los cines en los barrios. Hay muchos niños y adolescentes que nunca ni siquiera han visitado un cine. ¿Qué pasaría si tuviéramos un grupo de jóvenes, estudiantes o gente que ya quiere hacer un emprendimiento y que la municipalidad le dé las herramientas y tengan un espacio para desarrollar un cine en los barrios o para desarrollar, no sé, permanentemente actividades que tengan que ver con el arte y con la cultura? Eso lo podemos hacer desde la alcaldía municipal, pero hay que preocuparnos porque la gente tenga las herramientas. Genial. Diego, agradecerle mucho por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Diego Miranda, candidato por alcalde para la Municipalidad de San José por el partido Juntos, agradecerle y también agradecer a la cafetería Inclúyeme por brindarnos el espacio y las condiciones para desarrollar esta entrevista. La Carpa, paz.